¿Te has parado a pensar alguna vez que hay personas que ni siquiera Dios puede salvar? Esta frase suena fuerte, da miedo y quizá hasta escandalizar, pero es un eco de una verdad bíblica que pocos tienen el coraje de afrontar. Vivimos en una generación a la que le encanta oír hablar del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios, y con razón, porque Él es, en realidad, amor infinito. Pero la misma palabra que revela su amor también denuncia a quienes rechazan ese amor hasta el punto de no retorno. Hay grupos de personas que, por sus propias decisiones, cierran la puerta a la salvación y construyen muros infranqueables entre ellos y Dios. Este vídeo no es un juicio sino una advertencia. No se trata de señalar con el dedo, sino de arrojar luz. Porque es necesario decir la verdad. Hay corazones que se endurecen tanto, mentes que se rebelan tan profundamente, estilos de vida que se consolidan tan lejos de la voluntad de Dios que el mismo cielo se ve incapaz de intervenir. No porque Dios sea limitado, sino porque Él no fuerza la salvación a quienes la rechazan con todas sus fuerzas. Hay una delgada línea entre un error que se puede perdonar y un rechazo que resulta fatal. Y es en esa línea que caminaremos ahora juntos. Si crees que está bien vivir a tu manera y luego, quién sabe, tal vez hacer las paces con Dios más adelante, ten cuidado. Este pensamiento es el primer paso hacia el abismo. Este vídeo es para aquellos que quieren entender lo que realmente impide que alguien sea alcanzado por Dios. Revelaremos 7 perfiles de personas que, según las Escrituras, se colocan en un estado espiritual tan crítico que la salvación se vuelve inalcanzable, no por incapacidad divina, sino por resistencia humana. No se trata de perder la salvación por un error, se trata de cerrar los oídos para siempre. No se trata de tener dudas, se trata de burlarse de la verdad. No se trata de caer, se trata de no levantarse nunca más. Al conocer cada uno de estos grupos, no solo comprenderás los peligros que amenazan al alma, sino que también te enfrentarás a la urgente necesidad de examinarte a ti mismo. Porque al final del día, este vídeo no se trata solo de los otros, se trata de ti y de mí, sobre lo que todavía hay tiempo para cambiar, prepararse. Lo que estás a punto de escuchar puede impactarte, puede confrontarte, puede incluso herirte, pero sobre todo puede salvarte. Los incrédulos. Es doloroso admitirlo, pero hay personas que simplemente se niegan a creer. No importa cuántas veces escuchen sobre la cruz, la resurrección o el amor de Jesús, permanecen cerrados, endurecidos, como si una cortina invisible los separara de la verdad revelada. La incredulidad no es solo duda, es un rechazo activo del plan de salvación que Dios ha ofrecido al mundo. Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es el primer paso. Creer es un escándalo espiritual que impide cualquier posibilidad de redención. La incredulidad no solo bloquea la salvación, también sofoca los milagros, impide el movimiento del Espíritu Santo y ciega nuestros ojos a la promesa cumplida en Jesús. En Marcos 6:5-6 vemos que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanarlos poniendo las manos sobre unos pocos enfermos, y se maravilló de su incredulidad. Imagínense, el mismo Hijo de Dios estaba frente a ellos, y aún así no sucedió nada. Esto nos muestra que la fe no es solo una puerta, es la llave. La falta de fe no solo retrasa las bendiciones, sino que cierra los cielos sobre una vida. ¿Conoces a esa persona que dice, solo lo creeré cuando lo vea? Bueno, la fe es exactamente lo opuesto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Los incrédulos viven atrapados en la lógica humana, en las filosofías del mundo,
en razonamientos que intentan explicar lo inexplicable. Pero el Evangelio es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1:18. No es solo una cuestión de conocimiento, es una cuestión de entrega. Cualquiera que no cree en Jesús como el único Dios verdadero, rechaza el fundamento mismo de la salvación eterna. Y lo más triste es que la incredulidad está camuflada. A veces se disfraza de indiferencia, de racionalismo excesivo o incluso de religiosidad muerta. Personas que asisten a las iglesias, escuchan sermones, conocen versículos, pero nunca han creído verdaderamente. Ellos nunca se rindieron, nunca dijeron de corazón, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Este es el lado oculto de la incredulidad. Puede encontrarse incluso en entornos que dicen ser cristianos, y este secreto necesita ser expuesto urgentemente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Si alguien vive en estas condiciones, necesita entender que todavía hay tiempo. Si estás respirando, Dios todavía está ofreciendo salvación. Pero es necesario despertar la fe. Es necesario cultivarla con la oración, la lectura de la palabra y la humildad ante la presencia divina. El castigo de Dios no es para aquellos que cometen errores, sino para aquellos que rechazan el perdón. Y negar la fe es, en sí mismo, un camino directo al fin de los tiempos sin redención. No es de extrañar que el enemigo luche tan duro contra la fe, porque sabe que sin ella el alma está perdida. Pero la buena noticia es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La revelación oculta está en la palabra, y el que cree, vive. Los rebeldes. La rebelión no es solo un comportamiento externo, surge del corazón. Es una postura de oposición a la voluntad de Dios, una resistencia obstinada al llamado a la obediencia. Mientras que el incrédulo se niega a creer, el rebelde se niega a someterse. Es como decir, sé lo que Dios quiere, pero no lo voy a hacer. Este tipo de persona no ignora por ignorancia, sino por elección. Es como el hijo que, conociendo el amor del padre, decide darle la espalda, y esto tiene un peso espiritual muy serio, porque la rebelión se compara con la brujería. 1 Samuel 15:23. Contamina, endurece y aleja el alma de la presencia del Señor. El ejemplo clásico es el de Saúl, el primer rey de Israel. Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl decidió hacerlo a su manera. Resultado, fue rechazado. La rebelión puede parecer solo un detalle para quienes la ven desde afuera, pero ante Dios tiene el poder de descalificar a una persona para vivir los propósitos eternos. Y cuando esta rebelión se vuelve crónica, cuando el corazón insiste en resistir al Espíritu Santo, el riesgo de perder la salvación se hace real. El rebelde no es un pecador común y corriente, es alguien que se opone deliberadamente a la voluntad de Dios, aunque la conoce. La Biblia está llena de advertencias contra este espíritu. El pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo doloroso. Fueron testigos de milagros extraordinarios. Comieron maná, vieron abrirse el mar, pero murmuraron, se rebelaron y fueron desobedientes. El resultado, la generación rebelde no entró en la tierra prometida. La rebelión cierra puertas, impide el cumplimiento de promesas y, lo que es peor, hace que el corazón sea insensible a la voz de Dios. Porque cada vez que alguien le dice no al Espíritu Santo, después se le hace más difícil decirle sí. La rebelión se hace más fuerte con el tiempo si no se rompe con un arrepentimiento sincero. Es importante recordar que no todos los rebeldes parecen rebeldes. Muchos tienen una apariencia piadosa, hermosos discursos, incluso ocupan posiciones religiosas, pero por dentro son rebeldes. Rechazan la corrección, rechazan la disciplina, rechazan cualquier palabra que confronte su carne. Son como vasos agrietados que no retienen la unción, incluso pueden usarse pero no permanecen.
Y la palabra dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. La rebelión es exactamente eso, saber lo que Dios quiere y no hacerlo. Pero hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento, hay camino de regreso. La rebelión necesita ser quebrantada en la presencia de Dios, con ayuno, oración y humillación. El corazón rebelde necesita ser tratado como un campo de batalla, donde todo pensamiento elevado es derribado y toda voluntad propia es puesta bajo el señorío de Cristo. Solo así se restablece la salvación. Restablece la comunión y el Espíritu vuelve a actuar libremente. Dios no rechaza un corazón quebrantado, pero no salvará un corazón rebelde que se niega a rendirse. La elección sigue siendo nuestra, los amantes del pecado. Hay personas que no solo pecan, sino que aman el pecado. No hablamos de debilidades o fracasos ocasionales que generan arrepentimiento, sino de un estilo de vida alimentado por el placer de la transgresión. Los amantes del pecado no luchan contra él, lo aceptan, justifican sus elecciones, normalizan el error, rechazan la verdad. Y lo más peligroso es que a menudo lo hacen utilizando el lenguaje de la gracia. Dicen, Dios entiende, nadie es perfecto, lo importante es el amor. Al hacerlo, crean una falsa seguridad espiritual y se alejan cada vez más de la luz. Por eso el Señor no puede salvarlos mientras están en ese estado, porque no hay arrepentimiento donde hay connivencia. La palabra es clara. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Pero quien se esconde, quien se aferra, quien protege el pecado como si fuera parte de su identidad, cierra las puertas a la acción del Espíritu. Y cuando el pecado deja de ser una prisión y se convierte en un placer, el corazón se endurece, la mente se cauteriza, la persona ya no se siente avergonzada, ya no tiene pena, ya no tiene miedo. Sigue teniendo apariencia de espiritualidad, pero sin frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que Pablo llama tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. El pecado se convierte en un estilo de vida y aleja el alma de la salvación. Jesús murió para liberarnos del pecado, no para hacernos sentir cómodos en él. La gracia que salva es también la gracia que transforma. Si alguien dice que está en Cristo pero continúa amando y practicando el pecado, se engaña a sí mismo. Juan es enfático. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 3:9. Por supuesto que todos pecamos, pero la diferencia está en el deseo. Los justos caen, pero odian la caída. El que ama el pecado cae y ama el suelo. Mientras haya placer en hacer el mal, no hay lugar para que reine el Espíritu Santo, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, pero el que ama el pecado rechaza esa voz. El problema es que muchos de estos amantes del pecado están en las iglesias, cantan, predican, dirigen, pero en secreto viven en la duplicidad. Son como los fariseos, que por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de impureza. Y Jesús fue claro, sois como sepulcros blanqueados. La pregunta no es la caída, sino qué sucede después de ella. Cuando el pecado se toma en serio, hay esperanza. Pero cuando se la trata a la ligera, con excusas, con indiferencia, el alma está en peligro, y Dios, que ve el corazón, no puede salvar a quien insiste en ocultar lo que necesita ser confesado. Pero todavía hay camino de regreso. La gracia no se anula, está en la puerta, esperando una respuesta. El amante del pecado necesita ser confrontado por la verdad, y eso solo sucede cuando entra la luz de Cristo. No hay salvación sin arrepentimiento genuino.
El corazón necesita cambiar el placer del pecado por el deseo de la santidad. Tienes que cansarte del engaño. Necesitas llorar por aquello que antes te hacía sonreír, porque solo aquellos que odian el pecado pueden liberarse de él, y solo aquellos que son libres pueden salvarse. La cruz es el punto de ruptura, y la invitación: sigue en pie, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Esta es la única manera. Los irreconciliables. Hay heridas tan profundas que parece que nunca sanan. Palabras dichas que nunca fueron olvidadas. Traiciones, heridas, injusticias. Todo esto puede crear corazones amargados, llenos de resentimiento. Pero cuando ese resentimiento se transforma en dureza permanente, nace un tipo de persona que la Biblia llama irreconciliable. Es alguien que se niega a perdonar. ¿Quién prefiere alimentar el dolor en lugar de liberar paz? Quien guarda rencor como si fuera un escudo, pero ese escudo en realidad se convierte en una prisión. Y es por esto que Dios no puede salvar a los irreconciliables, porque tienen el corazón cerrado en su interior. Y la clave es el perdón que se niegan a dar. Jesús fue claro: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Esto es fuerte, directo y no deja lugar a interpretaciones. Perdón no es una sugerencia, es una condición. Y no porque Dios sea inflexible, sino porque la salvación viene a través de un corazón limpio. El corazón que perdona es el corazón que ha comprendido la cruz. Pero quien se aferra al odio rechaza la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es reconciliación. Es el Hijo que vuelve al Padre y trae consigo a los que estaban lejos. ¿Cómo puede alguien querer ser perdonado por Dios si se niega a perdonar a su hermano? Los irreconciliables a menudo rezan, ayunan y toman la comunión, pero albergan enemistad en lo profundo de sus almas. Son ellos quienes, en lugar de buscar la paz, alimentan las divisiones. ¿Quién preferiría mantener la distancia antes que dar un paso hacia la curación? Y esto es tan serio que Jesús dijo: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con él. Mateo 5, 23, 24. En otras palabras, Dios no quiere adoración de corazones que no saben perdonar. Él quiere obediencia, Él quiere arrepentimiento, Él quiere reconciliación. Hay muchos que se consideran salvados, pero viven con el corazón en guerra. No pueden liberarse de viejas ofensas. Cuentan historias de dolor como si revivieran un drama, y al hacerlo, mantienen cautiva el alma. El Espíritu Santo no puede morar plenamente en un corazón amargado, porque la amargura contamina, distorsiona, asfixia. El perdón no es regalo que se ofrece a otro, es un bálsamo que libera a quien lo ofrece. Pero el irreconciliable prefiere la prisión del resentimiento a la libertad de la gracia. Puede que sepa mucho de Dios, pero no ha aprendido de Jesús, quien aun siendo traicionado, abandonado y crucificado, oró: Padre, perdónalos. Pero todavía hay tiempo. Dios no se alegra de la pérdida de nadie. El llamado al perdón continúa resonando. La puerta está abierta, pero solo aquellos que entran con el corazón ligero pueden entrar. La persona irreconciliable necesita entender que guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No vale la pena. El alma fue hecha para amar, no para odiar. Y el camino de la salvación pasa inevitablemente por la cruz del perdón. El mismo perdón que recibimos estamos llamados a dar. Y cuando esa verdad se instala, lo que era amargura se convierte en curación, y lo que era una división se convierte en un puente. Solo de este modo la gracia puede establecerse. Los profanadores de lo sagrado.
Hay una línea invisible pero sagrada que separa lo común de lo sagrado. Es el límite entre lo terrenal y lo celestial, entre lo natural y lo divino. Y aunque muchos respetan ese límite, hay quienes lo cruzan con desprecio, burla o codicia. Son ellos los que profanan lo sagrado, quienes tratan las cosas de Dios como si fueran objetos banales, manipulables o rentables. La Biblia es clara al mostrar que Dios es paciente, pero no indiferente, y aquellos que se atreven a comerciar con lo santo o trivializar lo espiritual, se colocan en posición de afrenta directa al trono del Altísimo. Por lo tanto, Dios no puede salvar a quienes insisten en profanar lo sagrado, porque esto revela un corazón que no teme, no honra y no se rinde. Jesús demostró esto cuando entró en el templo y vio a los cambistas convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Con santo celo los expulsó a todos, volcó las mesas y declaró: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Mateo 21:13. La reacción de Cristo no fue solo emocional, fue profética. Estaba diciendo que hay lugares y tiempos que pertenecen a Dios, y cualquiera que intente usarlos para su propio beneficio está, en efecto, corrompiendo lo que es puro. La blasfemia puede venir disfrazada de religiosidad, pero el corazón lo revela todo. Dios sabe la motivación detrás de cada gesto. Profanar lo sagrado no es solo burlarse abiertamente de la fe. También está usando la Biblia para manipular. Se trata de transformar el púlpito en un escenario. Es usar el nombre de Dios para beneficio personal. Se trata de conducir el rebaño hacia uno mismo y no hacia Cristo. Profanar es transformar el mensaje de la cruz en un producto de mercado, es vestirse de piedad actuando con hipocresía. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Es más, dijo que deberíamos mantenernos de esa gente, porque en el fondo no sirven a Dios, sino a sus propios apetitos. Los profanadores no solo se apartan de la salvación, sino que también apartan a otros. Son piedras de tropiezo andantes, escándalos en forma humana, y cuando alguien trivializa lo sagrado, está enseñando a otros a hacer lo mismo. Por eso el juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Porque si los líderes, predicadores, ministros y siervos pierden el temor del Señor, todo lo demás se desmorona. Dios es paciente, pero no negligente, y el tiempo de la purificación siempre llega. El templo puede parecer lleno, pero si está lleno de vanidad, comercio y orgullo, el espíritu se retira, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero la buena noticia es que lo sagrado todavía puede restaurarse. Dios todavía encuentra a quienes tiemblan ante su palabra, aquellos que prefieren ser verdaderos antes que populares, aquellos que lloran delante del altar en lugar de usarlo como escaparate. A estos sí los salva, porque honran lo que Él honra. Si el profanador se quiebra, si abandona el engaño y se vuelve con reverencia hacia lo que es santo, habrá perdón. Pero mientras siga tratando lo eterno como algo trivial, el cielo permanecerá cerrado para él. Porque el Dios que perdona es también el Dios que purifica, y lo sagrado ante Él es inviolable, aquellos que se avergüenzan de Cristo. Hay momentos en la vida en los que se espera una respuesta clara, sí o no, creo o no creo, soy o no soy. Y cuando se trata de Jesús, no hay término medio. El Señor mismo afirmó: el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará también el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre. Marcos 8:38. Es una afirmación fuerte, pero absolutamente justo, porque ¿cómo puede Dios salvar a alguien que se avergüenza de Él? ¿Cómo se puede conducir a la gloria a alguien que prefiere esconderse en las sombras?
Avergonzarse de Cristo es rechazar su identidad, su verdad, su amor. Es una negación que hiere no solo el corazón de Dios, sino también la esencia misma de la fe. Vivimos en una generación donde se predica la libertad, pero se condena la fe, donde se exalta la autenticidad, pero se ridiculiza a quienes eligen caminar con Cristo. Muchos se sienten intimidados, silenciados, presionados a ocultar su fe para ser aceptados, y poco a poco negocian su identidad en Cristo. Mantienen sus convicciones en silencio para no confrontar, para no parecer radicales, para no ser rechazados. Pero el discipulado requiere coraje. No hay manera de seguir al Cordero en secreto. La cruz es pública, y quien lo porta debe estar dispuesto a ser visto, escuchado e incluso odiado por ello. Avergonzarse de Cristo no es solo negarlo con palabras. A menudo es negación con actitudes, es para ocultar el brillo de la luz debajo de la mesa, es callar cuando se debe hablar, es preferir agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Jesús no pidió seguidores discretos, sino discípulos valientes. Él dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo 5:14. Quien es suyo, lo asume, aunque cueste amistades, reputación, oportunidades, porque al final lo que está en juego no es la opinión de la gente, sino el reconocimiento del Salvador. La vergüenza de Cristo surge de un corazón que aún no ha comprendido quién es Él. ¿Quién no ha experimentado la profundidad de su amor, ni la grandeza de su gracia? El que conoce la cruz no puede ocultarla. Aquellos que han sido perdonados, transformados, restaurados, no pueden vivir como si nada hubiera sucedido. Avergonzarse de Él es como negar el aire que respiras, es como traicionar los propios orígenes. Por eso Jesús fue claro: quien se avergüence de Él ahora también se avergonzará de Él más tarde. El día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ese día ya no habrá más escondites, pero el camino de regreso siempre está abierto. El coraje se puede cultivar. El testimonio puede ser restaurado. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente, se arrepintió y fue restaurado. Posteriormente se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia. Esto nos muestra que incluso aquellos que una vez estuvieron avergonzados pueden ser renovados si se vuelven a Él con humildad. Pero para eso se necesita decisión. Se necesita valor para decir: soy suyo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Esta es la confesión que salva. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, el último grupo de esta solemne lista. Pocos textos en la Biblia tienen tanto peso como las palabras de Jesús sobre el pecado imperdonable. En Marcos 3:29, Él declara: «Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que estará expuesto al juicio eterno». Es una afirmación que inspira temor, y debería causarlo, porque estamos hablando de algo que va más allá de los límites del rechazo, del error o del desconocimiento. Blasfemar contra el Espíritu Santo es una afrenta directa a la obra de Dios en su forma más pura, la acción del Espíritu que convence, transforma y salva. Y rechazar deliberadamente esta acción es cerrar para siempre la única puerta por la que se puede entrar al reino. Pero ¿qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo? No es un desliz, un momento de enojo, ni una duda sincera. Es una postura consciente y persistente de negación y afrenta a lo que hace el Espíritu. En el contexto en que Jesús dijo esto, los fariseos estaban atribuyendo al diablo lo que claramente era obra del Espíritu. Vieron milagros, liberaciones, palabras de vida eterna, pero prefirieron decir que era obra de Satanás. Fue en ese momento que Cristo les advirtió, porque no se trata solo de rechazar un sermón, sino de llamar mal al bien.
de mirar la luz y llamar la oscuridad. Es un corazón tan endurecido que ya no se deja tocar. El que comete este pecado no es el que tiene miedo de haberlo cometido. De hecho, el miedo mismo es una señal de que el espíritu todavía está actuando. El blasfemo, a su vez, es alguien que ha perdido la sensibilidad, quien desprecia todo lo que es santo, quien ve la verdad y la llama mentira, quien rechaza la gracia como si fuera algo despreciable. Él es el tipo de persona que se burlaría de la cruz, incluso cuando estuviera frente a ella. ¿Quién no oiría la voz del Espíritu y respondería con burla? Por tanto, no hay manera de salvarlo, no porque Dios no quiera, sino porque Él ya no quiere ser salvo. Es importante recordar que esta advertencia no pretende crear terror, sino inspirar reverencia. Es una advertencia de Jesús para que valoremos la obra del Espíritu en nosotros, para que nunca tratemos como común lo que es sagrado, para que no resistamos el toque de Dios, no endurezcamos nuestro corazón ante lo que es santo, porque la salvación es una propuesta divina, pero requiere una respuesta humana. Y si el hombre cierra todos los accesos, si rechaza deliberada, consciente y definitivamente el único puente hacia Dios, entonces ya no hay camino. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una caída ocasional, sino una postura continua. Es el cierre del diálogo con Dios. Y sin este diálogo no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón. Ojalá nunca caigamos en esta condición, que nuestros corazones permanezcan sensibles, quebrantados, abiertos al movimiento del Espíritu, que podamos valorar cada toque, cada susurro, cada dirección que viene desde arriba, porque mientras haya sensibilidad, hay esperanza, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La blasfemia solo es posible allí donde la libertad ha sido rechazada completamente. Ahora es el momento de que reflexiones. ¿Encajas en alguno de estos grupos? Lo que Dios ha revelado hoy puede ser un llamado de atención para tu vida, o quizás una oportunidad para reevaluar tu caminar con Él. No podemos ignorar la urgencia de tomar las decisiones correctas mientras todavía hay tiempo. La salvación es un don divino, pero también depende de las decisiones que tomamos cada día. Si sentiste que algo en este video tocó tu corazón o tienes una opinión sobre estos grupos, compártela en los comentarios. Tu voz importa. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación puede cambiar aún más tu perspectiva sobre la fe y la vida eterna. No olvides seguir nuestro contenido, porque con cada video te espera una nueva revelación. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.